un saludo muy cordial con todas, con todos, con todes. Bienvenidos a este lunes feminista. Soy Maritza Gamboa, voluntaria del colectivo Mujeres de Asfalto en el proyecto Yo Presidenta. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema de la participación ciudadana y la diversidad. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales, como son Mujeres de Asfalto y Amanda Medio. La participación es una característica fundamental de la democracia. En el Ecuador toma vigencia con la nueva Constitución de la República aprobada en el año 2008 y la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana del año 2010. La participación se concibe como una manifestación de la soberanía al mismo nivel de la representación política. Esta noche me acompañan dos extraordinarias panelistas. Raquel González Lastre, nacida en el seno de un hogar humilde, lleno de muchos valores, hija menor de la familia González Lastre, mujer afro. Tiene 55 años de edad, casada con 3 hermosos hijos, Jairo, Karen y Stephanie. A nivel profesional, tiene un diplomado superior en Educación para la Paz. Su trayectoria laboral la inicia como docente del Colegio Salesiano de Guayaquil y el Instituto Pedagógico Juan Pablo II de la Arquidiócesis de Guayaquil, donde llega a ocupar el cargo de vicerrectora encargada. Se involucró en temas sociales como promotora de la red comunitaria voluntaria, convirtiéndose en una activista permanente por la participación ciudadana y el desarrollo comunitario, promoviendo procesos de capacitación y formación a organizaciones sociales, asesorando procesos de generación e implementación de políticas públicas, donde conoció la realidad de varios sectores populares. En el sector público ha desempeñado cargos como directora provincial del INFA, del Guayas, Santa Elena y Galápagos. Fue subsecretaria del MIES y subsecretaria de Pueblos y Nacionalidades, donde pudo establecer estrechas relaciones con los pueblos afro. Amante del deporte, practica el básquet y el indoor como su hobby. Ha presidido el Colegio de Profesionales de Cultura Física del Guayas. Actualmente asesora a gobiernos locales para promover alianzas estratégicas para la gobernanza exitosa. Nuestra otra panelista es Gabriela Jimena Guerrero Hidrobo, nacida en Milagro. Se encuentra cursando el segundo año de jurisprudencia en la Universidad Estatal de Guayaquil y ha aprobado el cuarto año de la Facultad de Comunicación Social. Su experiencia como voluntariado lo tiene en la Fundación Nina Guarmi, Refugio para Animales del Distrito Animal y de la agrupación política Tuiteros por el Ecuador. Estas son nuestras extraordinarias panelistas que nos acompañan esta noche. Iniciamos. Recordemos que en las últimas elecciones la participación de las mujeres no ha sido tan favorable. De los 210 municipios, el 91.4 está presidido por hombres. Ejemplos claros de la provincia del Guayas. 25 municipios, 3 están al frente de mujeres. En Bolívar, de 7 municipios, 2 están al frente mujeres. En Chimborazo, de los 10 municipios, 2 están presididos por mujeres. En El Oro, 13 municipios, 1 está presidido por mujeres. En Esmeraldas, 7 municipios, 1 está presidido por mujeres. En Imbabura, de los 6 municipios, solo 1 tiene una mujer. Loja, de los 16 municipios, 1 está al frente una mujer. En Los Ríos, de 13 municipios, 3 están al frente mujeres. En Manabí, de los 22 municipios, 3 están al frente mujeres. En Sucumbíos, 7 municipios, solo una mujer. El resto de las provincias están netamente al frente de los municipios compañeros varones. En el tema de las prefecturas, de las 24 provincias, el 82.6 están presididos por hombres, mientras que el 17.4 están al frente mujeres. La pregunta para nuestras compañeras esta noche es: ¿qué opinan sobre la participación ciudadana antes
del 2008, antes de la entrada en vigencia de la Constitución y después de la Constitución del 2008. ¿Cuáles han sido las consecuencias que nos han dejado en las últimas elecciones que hemos vivido en el año 2021? Vamos a comenzar con nuestra querida compañera Raquel. Buenas noches a todos quienes están conectados en este momento a este gran programa Lunes Feministas, tocando pues temas de debate público y de interés público. Felicitaciones y mi reconocimiento a Amanda Medios y también a Mujeres de Asfalto. Sí, es verdad, tenemos un antes y tenemos un después. Cuando hablamos de participación directa, hablamos justamente de la elección popular, de una democracia, que es el voto, el derecho a elegir y ser elegidos. Antes de la Constitución del 2008, pues teníamos un patriarcado en la política. Un patriarcado en la política donde los partidos o movimientos políticos poco consideraban a las mujeres para formar parte de sus filas dentro de la estructura y mucho menos para que la mujer también tenga incidencia dentro de la política pública. Esto es a través de la participación en elecciones populares. Ya con la Constitución del 2008 cambió. Fue un beneficio a favor de las mujeres, donde es ley la paridad o la equidad de género dentro de la estructura política, así también como las listas. Pero podemos decir de que tuvimos un gran logro, un gran paso con la Constitución, un gran alcance con esta Constitución del 2008. Y durante este periodo, pues las mujeres nos hemos visto ya visibilizadas políticamente, ocupando los cargos que solamente eran destinados para hombres. No pasábamos más allá del Ministerio de Bienestar Social, porque la mujer siempre se le encasilló en los temas de trabajo social. Perfecto. Y pues las mujeres tuvimos la capacidad de ir demostrando que estábamos tan preparadas como los hombres. Recordemos que no queremos una lucha con los hombres, es contra los hombres, es con los hombres que tenemos que cambiar esta realidad. Entonces fuimos demostrando que estábamos tan capacitadas en temas, tanto formar parte del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional, tanto así pues que se vio una visibilidad de mujeres y una participación tanto en partidos políticos, pero porque ya era una ley que determinada en un artículo de la Constitución. Como que hemos retrocedido un poco actualmente, El actual gobierno termina con un 36% de incidencia dentro de su ejecutivo desconcentrado en ministerios, un 36% que es bajo. Claro que a nivel de las funciones del Estado tenemos en la Fiscalía, tenemos en el control de las mujeres, tenemos frente al Consejo de Participación, pero 52 mujeres en la nueva asamblea. 40%, sí hubo un retroceso, y yo buscando alternativas de hacer respetar nuestros derechos establecidos en la Constitución, seguir trabajando con la mujer misma, porque a veces somos las mujeres mismas las que no nos damos la oportunidad de visibilizarnos. Marixa. Muchas gracias, mi querida Raquel. Ahora tú, Gabriela, ¿qué opinas sobre esto? Como decía Raquel, el antes y el después de la Constitución, la participación de las mujeres. Bueno, buenas noches primero con todas las personas que están conectadas. Gracias a Mujeres de Asfalto por la invitación, a miembros de mi Fundación Nina Huerme. Como decía Raquel, podríamos iniciar conversando sobre la incorporación de la mujer en el periodo legislativo, ¿verdad? El cual para mí, en lo personal, como Gabriela Guerrero, aún nos falta mucho camino por trabajar, ya que a pesar de las reformas que buscan paridad, los resultados aún están por debajo de las expectativas. Lamentablemente, a pesar de que las reformas electorales que buscan la paridad de género, los resultados obtenidos están muy por debajo de las expectativas que todos y todas teníamos en las elecciones de este año. A pesar también de que no era obligación de los binomios de la presidencia o vicepresidencia, sí sabemos que lo serán para este 2025.
en el que podrá haber paridad 50% y 50%. Pero esperábamos que por voluntad de los propios políticos los binomios sean conformados paritariamente. Pero ¿qué obtuvimos? Tuvimos una única candidatura a la presidencia y 9 candidatas a la vicepresidencia, mientras el resto todos eran hombre-hombre. Y de las 17 listas para asambleístas nacionales, apenas 4 fueron lideradas por mujeres. Esto quiere decir que la mujer sigue cumpliendo un rol secundario en toda la política ecuatoriana. También considero que la implementación de las cuotas de género y acción afirmativa en el Código de la Democracia sí son buenos avances, pero sin embargo se debe sortear varios obstáculos para su eficacia real, como por ejemplo, hay barreras de tipo institucional, ya que las mismas organizaciones políticas no son paritarias, ni en sus afiliados, adherentes y peor en sus directivas. Y hay un factor determinante en la poca o nula voluntad de los patriarcas, de los partidos y movimientos para respetar el legítimo derecho de sus pares mujeres en la lista electoral. Aún queda mucho camino por recorrer para contar con condiciones de usualidad real en la participación política entre hombres y mujeres. La lucha sigue porque buscamos la paridad no solo en la postulación, sino en la elección y conformación de los gobiernos y parlamentos. Tenemos países como México, Chile, Bolivia, que han venido trabajando por tener paridad de hombres y mujeres, y no solo en las listas electorales, sino en la conformación de los parlamentos y gobiernos. El Ecuador tiene avances electorales significativos. Sin embargo, no son suficientes y necesitamos trabajar en educación de las nuevas generaciones y en un cambio radical de la cultura política. El trabajo va más allá de las coyunturas porque necesitamos cambiar de raíz las estructuras. Según datos preliminares, en estas elecciones se eligieron a 7 mujeres como asambleístas nacionales, frente a 8 hombres. Se eligieron a 40 mujeres como asambleístas provinciales, frente a 76 hombres. Se eligieron a 2 mujeres como asambleístas por las circunscripciones del exterior, frente a 4 hombres, y a 3 mujeres como parlamentarias andinas, frente a 2 hombres. La combinación también del método Webster y la votación en listas cerradas y bloqueadas han permitido también, creo yo, que se mantenga el número de mujeres participantes en la Asamblea Nacional, considerando que en el 2017 tuvimos una representación de 51 mujeres. O sea, eso quiere decir que no hemos avanzado absolutamente nada. Desde el 2017 hasta el 2021. Seguimos teniendo la misma cantidad de asambleístas electas y poca participación de mujeres para un binomio presidencial. Muchísimas Eso es gracias, lo que podría Raquel. decir. Sí, muchísimas gracias, mi querida Raquel y Gabriela. Y yo me voy a quedar con unas frases muy hermosas que ustedes lo dijeron y que hay lo que he ido trabajando. Hay un antes y un después. El tema del patriarcado no lo hemos logrado romper. Seguimos encasilladas en el que el tema de las mujeres es un tema social y hay que trabajarlo desde un tema doméstico. No queremos pelearlo con los hombres, correcto, mi querida Raquel. Hay que luchar con ellos y luchar con los hombres para romper los estereotipos que la sociedad, el Estado, el gobierno, los grupos religiosos nos van imponiendo. ¿Hay avances significativos? Por supuesto que sí, pero todavía no llegamos a unos derechos eficientes, eficaces y oportunos para las mujeres. Recordemos que la ley de participación ciudadana se cumple a cabalidad o no en nuestro territorio. Los mecanismos de participación y los mecanismos de control social son de conocimiento o no de las mujeres y de la población. ¿Qué pasa con las reformas del Código a la Democracia, los últimos que se hicieron, con el tema de la participación de las mujeres? Ustedes nos acaban de dar unos datos estadísticos muy importantes. 51 mujeres están en la Asamblea. 38% del total de los nuevos asambleístas. ¿Cuántas de las mujeres tienen ese enfoque de trabajar por nuestra agenda? ¿Cuántas de las mujeres que están en la asamblea van a trabajar o creen ustedes, compañeras, que van a trabajar con la agenda de género? ¿Van a trabajar por el tema del derecho al aborto, del tema del código de la niñez, el tema de la participación de las mujeres? Las últimas reformas del Código de la Democracia nos dicen que debe haber una paridad en el tema de las vicealcaldías,
pero no hablamos de las funciones que tienen que tener las vicealcaldesas. Igual pasa con el tema de las compañeras viceprefectas. No tenemos funciones, siguen siendo todavía un tema de voy a decir una palabra muy fuerte, un tema de un adorno político, pero no de un tema de una inclusión. ¿Por qué nos tienen miedo a los compañeros varones a que las mujeres estemos en estos espacios? ¿Qué opina mi querida? Comencemos ahora con Gabriela y luego vamos con Raquelita. ¿Qué opina mi querida Gabriela usted sobre el tema? ¿Será que los compañeros varones nos tienen miedo y por eso no nos dan el tema del espacio de participación ciudadana? Las compañeras conocen los mecanismos de participación ciudadana y los mecanismos de control social. Hola, se escuchó entrecortado, ¿no? A ver, repito la pregunta, mi querida Gabriela. Hablábamos del tema de los mecanismos de participación ciudadana. Se escucha. Está apagado el micrófono, Maritza. Perdón, disculpe. Él decía, sí, que los compañeros varones nos tienen un poco de miedo, un poco de recelo a las mujeres. Las mujeres conocen el tema de los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos de control social. ¿Qué nos hace falta para caminar en esos espacios a las mujeres? A ver, yo no considero que los hombres nos tengan miedo a las mujeres. Yo creo más bien que los hombres no nos toman en serio en muchos de los partidos políticos. O sea, como lo decía hace un momento, ¿no? También tiene mucho que ver con el movimiento del partido político al que tú pertenezcas, los lineamientos que ellos tienen. Eh, Mira que de 17 listas, solo 4 le encabezaron mujeres a nivel nacional y eso no, o sea, eso tiene mucho que ver también con quienes manejan los partidos, los movimientos. Las mujeres ecuatorianas hemos liderado procesos históricos políticamente hablando desde la independencia de la República y el sufragio femenino hasta el activismo social, las reformas legislativas, la participación política de las mujeres, a pesar de que existe desde siempre, ha sido históricamente invisibilizada, como lo dije hace un momento, por líderes políticos. Paralelamente, Ecuador se ha construido sobre cimientos machistas y misóginos en un país donde actualmente, como tú lo dijiste, solo el 8% de 221 municipios son liderados por mujeres y prefecturas también son muy pocas. Entonces creo que eso es lo que debemos cambiar y debemos seguir luchando para que la paridad sea por igual. No sé si se cortó ¿O ya terminaste, Gaby? No, sí, ya había terminado. Ya. Le damos el paso a mi querida Raquel, entonces tenga la bondad, por favor. Raquelita, tu micrófono está apagado. Sí, decía de que estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela, no nos toman en serio, pero más allá también nos criaron tanto en esta sociedad a que detrás de un gran hombre había una gran mujer, que los hombres no tienen en su imaginario todavía el concepto o el ideario de que la mujer tenemos las mismas capacidades y que podemos ejercer cualquier cargo que no sea destinado a los quehaceres domésticos o al trabajo social igual que ellos. Y yo creo también que esta es una cuestión de educación. De educación. Hay que educar para participar y hay que hacerlo pues desde el sistema educativo. Conocer los mecanismos de participación nos lleva a que justamente existe un ente que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue creado como una respuesta a estas grandes luchas sociales, de pasar de una participación representativa, ¿sí? Perdón, de una participación representativa a una participación directa, más participativa. Y en este concepto, pues, los mecanismos no son conocidos. La Constitución nos avala, nos da el derecho a participar.
pero justamente como no están en el imaginario ni de las autoridades, ni de los hombres, a veces ni de la misma sociedad, hay que ir educando. Hay que ir educando, y no solamente desde el sistema educativo formal, sino desde el mismo hogar, a empoderar a la mujer, a creer en ella misma, a que asuma también en la toma de decisiones dentro del hogar, en su entorno, para que pueda hacerlo hacia el exterior, hacia el medio que la rodea, hacia la sociedad. Y al hombre también irlo educando desde el hogar a que la sociedad es mixta, de que no hay un rol específico de mujeres o un rol específico de hombres, sino que la sociedad es mixta y que hay que irlo haciendo en conjunto, Marisa. Correcto, Raquel y Gabriela, de verdad comparto con todos sus pensamientos, y en esta parte nos quedamos, ¿no? Que los hombres que están en los movimientos y partidos políticos todavía no nos toman en serio a las mujeres, que hay que ir rompiendo esos estereotipos de que las mujeres solo estamos para el tema social. Y también que hay que ir rompiendo esa famosa frase: detrás de un hombre hay una gran mujer, al lado de un gran hombre hay una extraordinaria mujer, que las mujeres debemos seguir luchando, y luchando por el medio de la educación no formal. Esa parte me gustó muchísimo que decía Raquel en el tema desde el hogar. ¿Cuántas de las mujeres hemos tomado la batuta de hacer uso de la silla vacía, del presupuesto participativo, de las audiencias públicas? Los mecanismos de participación, nos hace falta mucho asumir ese reto y ese rol a las mujeres, que nos da miedo el tema de lo público, sigue siendo para los hombres. Ya, eso también tenemos que irlo rompiendo, y yo creo que ustedes son unas grandes lideresas que lo están haciendo en cada uno de sus espacios. Me voy a la siguiente pregunta, que también es complicada porque no hemos avanzado desde mi criterio. Al final lo voy a decir el por qué. ¿Cuánto hemos avanzado en el tema de la inclusión en el Ecuador? Por el tema de las mujeres ha sido complicado, pero ¿qué pasa con los compañeros de los grupos LGBTIQ? Según los datos del CNE, 1.086 mujeres de un total de 2.247 candidatos participaron como aspirantes a las diferentes dignidades en los comicios del 2017. He buscado la información en el CNE, pero no tenemos el tema de cuántos candidatos LGBTIQ hemos tenido. ¿Qué opinan, compañeras, sobre este tema de los compañeros LGBTIQ? Hemos avanzado en el tema de la inclusión. ¿Cómo debemos trabajar con ellos para el tema de la participación ciudadana? Comenzamos contigo, Raquel. Bueno, sí, efectivamente existen los grupos que antes del 2008 la Constitución los identificaba como grupos vulnerables, no solamente a los LGTBIQ, sino también a los afros, a los hermanos indígenas, montubios, cholos, a las personas con discapacidades, adultos mayores. Estaban siempre en la Constitución como las personas vulnerables. Vulnerables, o sea, sí sabíamos que estaban ahí, eran vulnerables. A partir del 2008 ya somos, y digo porque estoy dentro de uno de esos grupos, como grupos prioritarios de atención. Pero no se ha cumplido con esa atención prioritaria. Todavía hay que estar golpeando las puertas, rogando como que si fuera mendigando por los derechos justamente de estos grupos. Todavía no entra en el imaginario como una política pública de Estado para que el Ejecutivo desconcentrado haga cumplir estos derechos de esos grupos prioritarios de atención. Efectivamente, no tenemos cifras exactas, pero he visto poco. Por ejemplo, en Guaya vi pocos. Identifiqué en Guayas, en lo que yo tengo, no pasaban de 5. De 5, creo que de 10 no pasan. Pero justamente es allí donde hay que seguir trabajando para que se vuelvan políticas públicas que se cumplan. La Constitución no es para interpretarla, es para cumplirla, pero no se está cumpliendo. Y es preocupante. Gaby. Hola. Sí, sigue, Gaby, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Raquel, sobre todo. Yo creo que dentro de los grupos LGBTI, la participación política, en lo personal, yo también considero que es un poco discutible también. O sea, ¿a qué me refiero? A que no todas las personas
que forman parte de este grupo tienen, o sea, no están obligados tampoco a decir que pertenecen a estos grupos. ¿Me explico? O sea, eso, o sea, no los podemos obligar ni tampoco orillar a que la gente se identifique como tal a decirlo, porque nosotros no sabemos si en estas elecciones existieron personas de los grupos LGBTI participando o no sabemos si hay personas del grupo LGBTI que ganaron un curul dentro de la asamblea, o sea, no lo sabemos. Lo que sí es importante, yo considero, es que los movimientos políticos, como lo dije hace un momento, tanto a los grupos de mujeres como a estos grupos, los consideren como personas, que crean en ellos por sus planes, por los proyectos que ellos te presenten para poder mejorar estos movimientos en sí, más no porque tú agarras la bandera para encabezar la lista. No sé si me explico. O sea, es una inclusión dentro de las bases y más allá de decir yo me pongo la bandera encima y voy a la cabeza de la lista, se trata de que llegaste por tus proyectos como tal. A eso también. Pero como también decía Raquel, se creía que en el 2008 era el punto de partida para profundizar en derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, como alternativas de salud, educación, cultura, empleo y justicia. Pero no ha sido así, porque muchos integrantes de diferentes colectivos consideran que la generación de las normas debería venir acompañada de un proceso de sensibilización social para evitar el rechazo y el odio contra ellos. Por eso me refería a que no muchas personas te dicen abiertamente que pertenecen a estos grupos y tampoco podemos obligarlos, porque no nos garantiza nadie de que no hayan participado dentro de o no hayan ganado un curul. Pero sí debemos trabajar y, como dice Raquel, hacer que la Constitución cumpla con estos derechos para todos ellos. Aquí me nace una pregunta y no sé cuál de las dos compañeras me puede ayudar. Hablamos de grupos de atención prioritaria o grupos vulnerables. ¿Cuál es la frase o cuál es la terminología adecuada que debemos ocupar nosotros? ¿De grupos de atención prioritaria o grupos vulnerables? No sé cuál de las dos compañeras me ayuda con esta pregunta. Bueno, te daría mi concepto. Como te decía, hay un antes y un después. Antes eran los grupos vulnerables. Y sí, son vulnerables, estaban ahí en la Constitución sin que ninguna autoridad tenga la obligación de atenderlos. Del 2008, grupos prioritarios de atención, constitucionalmente grupos prioritarios de atención. Gracias. Y podríamos ratificar que los grupos, todavía no están incluidas en nuestra sociedad, como decía Gabriela, tal vez por el recelo, el miedo al que dirán, el tema de la discriminación, no solo de la familia, sino de la sociedad, de la iglesia, del Estado, porque lo consideran algo como no normal. Un tema de una compañera asambleísta lesbiana, Diane Rodríguez, ¿no? Que fue la primera compañera LGBT en la asamblea. Entonces ahí acá vemos que no hemos tenido otra compañera que, no sé si me escuchan, compañeras. Sí, sí. Me he entrecortado un poco. Como yo les... Sí, se me fue un poquito el internet, creo. Sí, lo siento. Como yo les decía, Dayan Rodríguez creo que fue una de las referentes que tuvimos nosotros en la asamblea anterior, ¿no? Que rompió esquemas, pero de ahí cuántas compañeras o cuántos compañeros no logran acceder a puestos de toma de decisión. Hoy en la mañana nos si ustedes pudieron observar a un compañero de la ciudad de Ambato que hablaba con el nuevo presidente de la República y hablaba de los grupos de atención prioritaria, los GLBTI, cómo debemos incluirlos. Y ahí viene mi nueva pregunta, compañeras, es en el tema de que las nuevas asambleístas, ¿cómo ustedes se ven reflejadas o cómo nos vemos reflejadas las mujeres? ¿Cuál es la agenda política de mujeres para la nueva asamblea? ¿Cuál es el reto que tiene esta nueva legislatura? Tomando en cuenta lo que decía Raquel, que no nos han representado la asamblea que sale. ¿Cuál es este reto que tienen las nuevas autoridades en el tema de legislación? Comenzaríamos con mi querida Gabriela. La pregunta te refieres a cuáles son los proyectos que ellos deberían seguir trabajando para todos los grupos vulnerables o específicamente las asambleístas electas como mujeres.
Pueden ser las dos. Puede ser el tema solo de mujeres o el tema de toda la legislatura. Bueno, o sea, yo considero que la asamblea en sí tiene que seguir trabajando para seguir fortaleciendo los grupos, porque hay un atraso político con relación a algunas agendas de derechos. Por ejemplo, el veto total al Código Orgánico de Salud, que fue aprobado por la Asamblea, la negativa de despenalizar el aborto en la reforma al Código Integral Penal, o la presencia de candidatos con discursos de odio, prejuicios tapeñados en falsos enunciados hacia poblaciones LGBTI. Creo que el reto de toda esta organización política actualmente debe ser incorporar planes de gobiernos orientados a este cambio, ¿no? Por ejemplo, si estábamos hablando de los LGBTI, no tiene membrete ideológico, pero si bien el progresismo ha defendido el avance de derechos, como tú lo dijiste, también teniendo una asambleísta electa, los grupos ideológicos liberales, conservadores, están conscientes de la necesidad de superar una postura retrógrada que nada ha logrado para cambiar la realidad. Pero sin embargo, yo creo también que no muchas de las mujeres electas y hombres también, porque no solo nos enfoquemos en las mujeres, también enfoquémonos en hombres, porque hay hombres que defienden mucho a grupos menores como el feminismo, los grupos indígenas pluriculturales, LGBTI, afroamericanos, etcétera. Yo creo que no estamos representados del todo, porque no creo que todos puedan hablar sobre el aborto libre o violación, no todos van a poder hablar sobre derechos sexuales o reproductivos en general, en contra de la maternidad subrogante, en mejoras para las leyes para poder tener garantías en la salud, entender entre la justicia y la salud indígena o plurinacional, ya que van a ser muy pocas las que estarían a la defensa de nuestros derechos y obviamente tenemos que seguir siendo vigilantes nosotros como grupos, con todos los que se posicionan, ya que no sacamos nada, que las mujeres u hombres defiendan una parte de los derechos y no la otra parte. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie puede venir a decir que solamente van a apoyar, defender el aborto, por ejemplo, pero el día de mañana dicen algo en contra de los pueblos indígenas, del grupo afroamericano o de los LGBTI. O sea, van en contra de uno. O defiendes los derechos humanos en general o nos quedamos callados, que es probablemente lo que suceda y siga sucediendo, ya que en ocasiones llaman discursos utilitaritarios, donde simplemente las mujeres se posicionan en un solo tema y no van más allá, no hablan de manera plural en la defensa de todos los derechos y se quedan centradas en un solo discurso, porque también hay que aceptar que nos utilizan a los grupos minoristas para que sus candidaturas y cuando están en el curul, por reglamentos de sus partidos políticos o movimientos, simplemente agachan la cabeza, ya que no necesitamos que estas mismas mujeres u hombres las que repliquen estos modelos patriarcales y obsoletos, al contrario necesitamos que logren desafiar internamente a sus partidos políticos y que puedan ser capaces de crear y promover nuevas formas de hacer política a través de la participación horizontal, el diálogo, el reconocimiento de las diversidades, que sean capaces de poner en el centro la vida de las mujeres y las garantías de los derechos de todos los grupos indígenas, pluriculturales, LGBTI, etcétera. Eso es lo que yo considero que debería hacer la asamblea. Muchísimas gracias, Gaby. Raquelita, ¿tú qué opinas? Tu micrófono, mi querida Raquel, por favor. Ok, contestando tu pregunta, mi querida Marixa, definitivamente es una asamblea diversa, con todo lo que implica el relato de Gabriela, es verdad. Pero tú decías, ¿qué esperamos de las mujeres que van a legislar? Yo creo que las mujeres esperamos y debemos esperar de ellas que sean capaces de generar ser referente en otras mujeres. ¿Sí? Sé que es un 40%, que han llegado pocas, pero que esas pocas logren ser ese referente de las otras mujeres para seguir luchando por todos los derechos de equidad e igualdad de géneros, que nos vayan incluyendo en la agenda de cada uno de los movimientos y partidos políticos, desde
cualquier de las diversidades en que nos encontremos, sean grupos LGTBIQ, sean grupos de afrodescendientes, sean grupos de indígenas, de cholos, de montubios, de personas con discapacidad. Justamente ese referente esperamos que sean estas compañeras mujeres, apoyarlas desde las distintas iniciativas privadas, porque a veces también solas no lo pueden hacer. Para eso se encuentra la iniciativa privada, como justamente las fundaciones, organizaciones, en todas sus dinámicas, apoyarlas como un asesoramiento externo ciudadano, porque justamente la Constitución determina eso, que debemos participar de forma individual o colectiva para incidir dentro de la toma de decisiones en todo el aparataje de la cosa pública. O sea, tenemos ese reto. Quienes hacemos incidencia desde estos temas de debate público, desde las organizaciones, fundaciones, gremios, seguir en este debate, en esta discusión pública, para ir generando acercamientos con las asambleístas mujeres, pues, y que esta brecha se vaya cortando para a futuro, pues, que la mujer tenga más oportunidades y que la Constitución en cuanto a la paridad y equidad de género se vaya cumpliendo de forma más porcentual. Tenemos un 50% que no se ha cumplido ni siquiera en el 50% de ese 50%, y pues vamos caminando a lograr ese objetivo, ese derecho que tenemos como mujeres. En esas elecciones creo que pusieron lo mínimo que se necesita como paridad. Y sobre todo lo que dice Raquel es verdad. Creo que lo que dice Raquel es verdad y es muy importante esto. Creo que las mujeres que están ya dentro de un curul en la asamblea tienen que reconocerse a sí mismas y no verse como competencia, sino más bien aquí es independientemente de tu lineamiento político, sino más bien verse como compañeras y aliadas, porque hay muchas cosas por trabajar, hay muchas cosas pendientes por las cuales seguir luchando. Entonces, eso sí tiene que modificarse, o sea, ya dejar a un lado esta frase tan machista de que es que no hay peor enemigo de la mujer que otra mujer, o sea, no, ya tenemos que dejar ese chip a un lado y concentrarnos en lo que realmente es positivo para todas y todos, porque son un referente para nosotros y nos están representando dentro de la asamblea. Entonces, tiene que haber alianzas. Perdón, correcto, compañera. Yo creo que el tema de que tenemos que seguir trabajando desde nuestras trincheras, de nuestros lugares, es muy importante. Yo quiero que para ir cerrando, ya porque tenemos pocos minutos, quiero que nos ayuden con un mensaje. ¿Qué nos hace falta a las mujeres? ¿Qué debemos seguir haciendo? Aunque ya lo dijeron en unos pocos minutos ustedes, compañeras. Gabriela, ¿qué nos hace falta a las mujeres? Y terminaríamos con mi querida Raquel. Sin decirle, agradecerle a Mujeres de Asfalto y a Amanda Medio que nos están retransmitiendo. Gaby. Hola, ¿me escuchan? Ahí ¿Me escuchan? Ya, sí, ya, ok. ¿Qué nos falta a las mujeres? A la mujer nos falta seguirnos, bueno, a muchas les falta quitarse ese miedo que tienen de poder enfrentar y de poder representarnos en esta rama tan linda que es la política. Recordemos que sin mujeres no hay democracia y efectivamente sin nosotras no puede existir ningún proceso político, puesto que somos la mitad de la población. Y relegarnos significa ignorar nuestras demandas y necesidades. O sea, tenemos que seguir luchando desde cada uno, desde su grupo, desde su fundación, desde su trinchera, seguir luchando por todos y por todas, por todos los derechos que aún están por trabajar. Así que creo yo que eso es lo que se necesita. Gracias, mi querida Gaby. Raquel. Bueno, definitivamente la participación de la mujer en la política fortalece la toma de decisiones. Y en ese sentido, pues seguir trabajando, mirarnos unas a otras como parte de un equipo que va a lograr derechos colectivos, que no nos van a beneficiar a una u otra, sino que vamos a beneficiar a muchas que están tras de nosotros. Pensemos en las niñas que vienen. Tenemos que abrirle el camino, coger esa bandera, liderarla y seguir ese camino, abrirles ese camino. Sí podemos. Sigamos luchando, sigamos trabajando. La mujer, vamos más allá de lo que podemos. Sí podemos, sigamos con ese compromiso, vernos las unas a la otra. Donde hay una mujer tenemos que estar algunas.
por el bien de la democracia y del país. Y felicitaciones a ustedes y gracias por este momento de reflexión que nos llama también a no soltar esta lucha. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer esta noche a las compañeras Gabriela y Raquel por haber compartido. Yo creo que nos queda mucho por trabajar, el tema de estar vigilantes, lo que va a suceder en la nueva asamblea, de ser incluyentes, de seguir trabajando desde nuestras trincheras, cómo va aplicándose la agenda política. Gracias por su colaboración. Nos acompañaron esta noche en este lunes feminista. También no nos olvidemos de que nos sigan a través de las redes sociales de Mujeres de Asfalto y Amanda Meri. Gracias, mis queridas compañeras, un gusto. Sigámonos cuidando, sigámonos protegiendo porque el tema de la pandemia no ha terminado. Un abrazo sororo y la lucha de las mujeres continúa. Y me voy a quedar con una frase que juntas y juntos vamos a lograr cambios. Solas no lo logramos. Muchísimas gracias.